Sí, les voy a decir lo que para mí sería lo ideal cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Lo ideal sería que todos nosotros, en absoluto todos nosotros, esté centrado en querer escuchar a Dios. No me malinterprete. No me refiero a mí como persona, me refiero a la palabra de Dios. Por lo tanto, voy a tratar de evitar cualquier distracción, porque honestamente este momento es un momento solemne. Este es un momento en el cual, cierto, debemos nosotros adorar a Dios a través de su palabra. Y ojalá poco a poco nosotros también vayamos entendiendo, comprendiendo esto, y que ciertamente en el Señor seamos bendecidos con él. Hablemos de Jesús por un ratito, o por un buen ratito. Y quisiera que centre usted su atención en el versículo número 10. Hablando de Jesús, el escritor dice, el que descendió. ¿Cierto? Jesús dejó absolutamente todo su trono. Jesús dejó todo su trono. Dejó su majestuosidad. Y sabemos que él dejó su trono, su majestuosidad, con el propósito de venir a este mundo a dar su vida por usted y por él. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Toda su mente, todo su corazón, todo su ser estaba centrado en ello. En que, según la voluntad de Dios, Él venía a obedecer esa voluntad, dando su vida por usted y por mí. Y lo hizo. Y lo hizo. Triste es cuando nosotros no estamos dispuestos. Triste es cuando nosotros no estamos dispuestos también a entregar nuestras vidas por aquel que todo lo dio por nosotros. Y Jesús obedeció al Padre. Y por obedecer al Padre, mire usted lo que pasó con Jesús. Dice en el mismo versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Jesús en razón a esa su obediencia al Padre, su entrega al Padre a través del sacrificio por nosotros, fue aceptado en sí. Y no solo fue aceptado, sino que mire lo que pone, ¿sí? Por encima de. En el capítulo 1, en el versículo número 20, también hablando de Jesús, vamos con el 19. Dice, igual a su preeminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es lo que pasó con Jesús cuando Él subió por encima, vamos al versículo 10 del capítulo 4, subió por absolutamente encima de todo, por sobre todo. No pensemos, por tanto, que nuestras vidas están abandonadas a nuestra propia suerte. No, aquel que lo llena todo, aquel que
que es por sobre todo, Él sigue muy interesado en nuestro bienestar, como hijos suyos, como iglesia del Señor. Y no solo dice eso, versículo 10, al final, Elohim. Esta creación, nosotros pensamos que depende de lo que nosotros hagamos o hagamos, y entiéndase así, nos hace sentirnos como importantes, nos hace sentir progresivos. Entonces, si yo hago mal, esta creación es progresiva. Si hago bien, seguro que voy a... Hermanos, es Dios. Es Dios. Nosotros simplemente hagamos lo que entendemos en Él, necesitamos hacer. Y no pensemos que todo depende de nosotros. En Jesús. Él está en control. Si solamente nosotros creyentes entendiésemos eso, aceptásemos eso, entonces recién allí nosotros vamos a comprender cuán especial la iglesia del Señor es para Él. Es como el faro en el mar o en las costas anunciando, oye, si se pegan muchos, ustedes se van a maltratar, ¿sí? Es la luz que dentro de estas tinieblas simplemente puede ayudar a que la gente pueda dejar de caminar tropezándose, maltratándose moralmente. Eso es la iglesia del Señor. Por eso es que la aprecia tanto. Por eso es que la estima tanto. La pregunta es cuándo nosotros la estimamos. Y todavía muchas veces tenemos el descaro de decir, yo amo a Jesús. No, a la iglesia no. Pero yo sí amo, es imposible amar a Jesús sin amar a su iglesia. ¿Por qué razón? Es su cuerpo. Es su cuerpo. Es imposible decir, sí, yo amo a Dios, pero la iglesia no me parece tan importante. No importa lo que a ti te parezca. Lo que importa es lo que le parece a Jesús. En razón a Él, nos dice la Biblia en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hemos hablado de eso. A personas dio dones. Sí, pero aquí estamos hablando de dones respecto a la palabra de Dios. No estamos hablando de dones, ¿no? Por ejemplo, de sanidad. No estamos hablando de dones de lengua, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dones que tienen que ver con el ministerio de la palabra de Dios. Si presta atención a ello. El día de ayer tuve la bendición de conversar con una hermana en Cristo según su testimonio, y no voy a darlo de otra denominación. Y me dijo, me había dicho, ¿no?, que se estaba recuperando. Me estoy recuperando de una operación en la cadera. Y me comentó eso. Sí, yo he tenido ya varias operaciones, el corazón, la vesícula, que una cadera primero, la otra cadera después. Y encima después me dice, hermano, yo tengo la unción de la sanidad. No parece que esto. Sí, porque lloraba, Dios, Señor, me ha sanado de cada una de estas operaciones. Yo te dije a Dios que ya no me quedaba. Si tuviese esa llamada unción. No estamos hablando. Acá estamos hablando de dones que Dios dio a ciertas personas para la enseñanza de su palabra. ¿Por qué razón? Porque esos son los dones que ayudan en la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que menciona, ¿sí? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted, hermano, lo siguiente? Y eso lo dije a los juveniles el día de ayer. ¿Sabían ustedes que Dios estaba más interesado en su fe que en cualquier otra área de su vida?
hacer ese servicio, esta parte así. ¿Sabían ustedes? Nosotros pensamos que tú estás interesado en mí, yo sé que tú estás interesado en mis finanzas, yo sé que estás interesado en mi salud, yo sé que estás interesado en mi matrimonio, mi vida. ¿Sabía usted que Dios está más interesado en su familia? Porque sin esa fe, el resto se arruina. El resto se arruina. Es más, eso es lo que nos dice. O sea, el Señor capacitó. Recuerden que en ese entonces no existían las Escrituras, el Evangelio no estaba completo, el Nuevo Testamento no estaba completo. Y la iglesia iba. Entonces Dios, mientras venía el Espíritu Santo y aquí cuando se completaba el Nuevo Testamento, dio estos dones a estos hermanos. Pero mira el propósito. Mira el propósito de ello. ¿Por qué es que Jesús dio dones a ciertos hermanos para que enseñen en el cuerpo de Cristo, su cuerpo? ¿Cuál es ese propósito? Bueno, está aquí en el mismo versículo número 12. A fin, con la intención de perfeccionar a los que Dios quiere perfeccionar a usted y a mí dentro de esta iglesia. Una vez más, recuerde, esta carta se está escribiendo a la iglesia. No está diciendo, no importa dónde tú estés, Dios te quiere perfeccionar. No, está hablando dentro de la iglesia. Dios quiere perfeccionarnos a todos nosotros. Dios quiere perfeccionarnos a todos aquellos que somos hijos de Él, miembros de esta iglesia. La palabra perfeccionar tiene que ver con capacitar. Dios quiere que nosotros como iglesia nos capacitemos. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de ello? ¿Para qué que nos perfeccionemos? ¿Para qué que nos capacitemos? ¿Para qué que nos equipemos? ¿Para qué? La respuesta es ahí. Dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabía usted que Dios, hemos hablado de eso sí, anteriormente, con todo lo que es el Espíritu, el Hijo y el Padre, con todo lo que es, Dios está trabajando para que cada una de sus iglesias y todos sus miembros en ellas, ¿sí?, puedan ser capacitados para el servicio del ministerio de la obra. Muchas veces nos vamos a interesar. No, muchas veces pensaríamos, disculpen, porque ustedes están más pensando en que el Evangelio es acerca de usted. El Señor nos dice es acerca de su iglesia, es acerca de su cuerpo. Y nos está capacitando. ¿Y cómo nos está capacitando? Es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de aquellos que enseñamos, ¿sí?, la palabra, entendamos que debemos equiparnos. Debemos equiparnos. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? No vemos cómo usted tiene que darnos clases de cómo hablar bien, de cómo decir. No, es a través de la palabra. Lo que yo tengo que hacer es hacerles comprender esta palabra y bendita palabra, ¿sí? Y suficiente palabra. Esta es mi labor. No que tiene que hacernos comprender cómo podemos ser buenos trabajadores. Eso es, hermano, cuando nos rendimos al Señor, el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender cosas en nuestras vidas y aplicarlas. Yo le aseguro que si nosotros tomásemos un voto de juramento, ¿sí?, de que como iglesia vamos a obedecer al Señor de aquí hasta fin de año, si solo vamos a obedecer a Él, que si Él me dice, oye, si tu hermano te ofendió, anda, conversa conmigo. Que si Él me dice, oye, tengo que hablar, voy a hablar, voy a obedecer todo. Que si me dice, tengo que amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo. Si
del padre, de la madre, pero siempre puede ser. Que si el Señor me dice que yo necesito estar involucrado más y más con su iglesia, puede ser. Si nosotros tomásemos ese juramento, ¿sabe qué pasaría el fin de año? Una de dos. Si nosotros cumplimos, el Señor nos va a equipar, hermanos, poderosamente para hacer su obra en este mundo que tanto lo necesita. Porque mientras tanto, usted ya sabe, no, yo creo que para que nosotros podamos no llegar a todo el mundo es a través de la internet, porque la internet llega a todo el mundo. Entonces usted ya sabe cómo. El otro no, que tiene que ser así, así. Usted también ya sabe cómo. No necesitamos de Dios que nos equipe para ese ministerio. Si nosotros simplemente nos dedicásemos a Él, nos entregásemos a Él, hermano, Él puede lograr grandes cosas a través de su pueblo. Grandes cosas. Entonces decía, si nosotros en verdad hiciésemos voto y dijésemos, sí, que obedecemos, a fin de año, hermanos, ¿cuánto sería la obra de Dios? Estaremos más interesados en política. Estaremos más interesados hasta en compartir las invitaciones que se nos brindan cada fin de semana. Estamos en todo eso nosotros. ¿Qué no pasaría si es que en verdad nosotros obedeciésemos? Decía, una de dos. O bien nosotros obedecemos a Él, aún con un voto, o lo otro, que sería lo más factible, según lo que la Biblia nos dice, mañana pasado nos olvidamos de ese voto. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento no me han dicho, pues sí, sácame esto y no se me va a hacer? Y si ya no puedo cometer los mismos, sácame esto. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Y cuántos de nosotros no hemos faltado por Dios? Digamos que confiamos en nosotros. Debemos entregarnos al Señor y dejemos que el Señor haga su obra. Haga su obra en nosotros, haga su obra en esta iglesia. Que el Señor nos capacite para el ministerio de su obra. Si solamente nos entregásemos. Miren ustedes la iglesia en Jerusalén. 12 individuos. ¿Cómo impactó el mundo? ¿Por qué razón impactaron el mundo? ¿Porque eran muy buenos en comunicación? No. ¿Porque eran muy buenos en recursos? ¿O suficientes en recursos? No. ¿Por qué razones impactaron tanto a ese mundo? Porque se vinieron. Todas las noches, reunámonos para estudiar la Biblia, ¿sí? Los recursos que Dios me da los voy a utilizar para su obra. Pero nosotros muchas veces, lo dije creo hace unos días, muchas veces, ¿para qué usamos los recursos que Dios nos da? Muchas veces hasta los usamos para apartarnos de Dios. La idea es, ¿no? Por eso es que ese impacto. Pero nosotros estamos más interesados en no eso. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y mira lo que dice al final, la edificación del cuerpo de Cristo. Iglesias, estamos siendo cada vez menos y menos de Cristo. Más y más de nosotros mismos. Y pensamos que el problema no es un tema social. Porque si la iglesia se la pasa a esta sociedad, gente se dedica. Déjenme decir lo siguiente. Iglesias, más que miembros con su nombre en la lista de miembros, lo que necesitan son discípulos.
que se hagan míos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que está dispuesto a entregar su vida por su maestro. Un discípulo es aquel que quiere escuchar no solamente con el propósito de saber más, sino con el propósito de ser más como su maestro. Que usted y yo ojalá pudiésemos ser más y más como Dios. Esos son los miembros que la iglesia necesita. No se trata simplemente de número. Ojalá que tengamos una gran cantidad de miembros. Ojalá que estos miembros sean discípulos. Comenzando por nosotros. Ojalá que nosotros nos convirtamos en verdad en discípulos de Jesús. Esa es la edificación de la iglesia. Que seamos más como Jesús, no simplemente yo ya cumplí, ya estoy miembro, yo ya estoy acá, aquí, cabeceando, pero no importa, aquí estoy, así que merezco que el Señor me bendiga. No, la idea es que por eso sí este momento de despertarnos. Este momento debe ser tan solemne que ni siquiera debemos nosotros escucharnos a nosotros mismos. Sé que es complicado, sé que es imposible. Debemos tomar en estos Jesús. Versículo 13. O sea, que sigamos en él. Que sigamos en él. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo ya es que tenemos que cambiar el mensaje? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que decir, oye, es suficiente de eso? Es suficiente. ¿Por qué no cambiamos un mensaje, qué es eso? Más positivo, más agradable, más exitoso, más próspero? ¿Por qué no cambiamos ello? Porque el pastor ya sí que nos está llamando la atención. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir predicando el mismo mensaje de Jesús? ¿Hasta cuándo? Respuesta. Versículo 13. Hasta que todos nosotros, como cuerpo de Cristo, ¿sí? No estamos hablando de forma individual, como cuerpo de Cristo, todos nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, todos nosotros, ¿sí? Lleguemos, dice, a la unidad de la fe, que todos nosotros entendamos, hoy es cierto, este es Jesús. Y por lo tanto necesitamos todos rendirnos a Él. No que yo pienso así, no que yo pienso así. Está bien, hermano, porque también nosotros debemos comprender que no todos pensamos igual. Nadie nos está diciendo sí que debemos imponer el pensamiento de uno o del otro. Pero sí todos debemos pensar como Jesús. Eso es lo que se nos está diciendo. Nuevamente el versículo 13. Hasta que lleguemos, ¿qué cosa? A la unidad de la fe. Que nosotros comprendamos sí cuánto necesitamos rendirnos a Él y dejar que Él transforme nuestras vidas, edifique nuestras vidas como iglesia, para que nosotros seamos la iglesia que ciertamente puede servir a Él en su obra, en el ministerio que está su obra. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Wow. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Esta palabra conocimiento es una palabra que básicamente expresa intimidad. O sea, un conocimiento pleno, un conocimiento completo. Es más, esta palabra se utiliza, por ejemplo, cuando José, o se dice de José, ¿sí? El esposo de María, se dice, si no la conoció, sino hasta después que nació Jesús. Eso es lo que dice, ¿verdad? No la conoció. ¿Cómo que no la conocí? O sea que recién después de que Jesús naciese, le dijeron, oye, José, aquí te presento a María, María, te presento a José. ¿Eso significa eso? No significa eso. Lo que significa es que después de
que Jesús nació, recién ellos llegaron a tener intimidad en lo sexual como pareja. Intimidad. O sea, lo que la Biblia nos está enseñando acá es que no solamente nosotros sepamos acerca de Dios. Así, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es esto. Sí, Dios. Ya lo sabemos. Sí, lo sabes. No lo conoces. O sea, no estamos teniendo una relación íntima con Él. ¿Qué significa una relación íntima con Él? No que Él se rinda aquí, pero sí que tú y yo nos rindamos a Él. Eso es lo que necesitamos como iglesia, que cada uno de sus miembros, cada uno de nosotros miembros comprendamos, sí, yo como miembro de la iglesia necesito estar en unidad con mis hermanos respecto a la fe, porque eso es lo que me enseña la Biblia. Para eso está trabajando Dios en el Espíritu, para que seamos unidos en la fe, y no solo unidos en la fe, sino también nosotros seamos unidos en la intimidad con Dios. Pero muchas veces no nos interesa eso. Y nos estamos equivocando. Y nos estamos equivocando no por necesariamente resultados o no resultados, nos estamos equivocando simplemente porque no estamos haciendo caso a la voluntad de Dios. Y no estoy invitando, por si acaso, a que hagamos las cosas en razón a los resultados, lo que estoy invitando es a que hagamos las cosas en razón a que Dios merece que nosotros le demos la gloria, el honor en todo. Los resultados se encargan. Y conociendo a Dios, buenos van a ser los resultados, poderosos van a ser los resultados. Porque Dios es así. Cuando le permitimos a Dios obrar, poderosos son los resultados. Cuando nosotros tomamos la batuta, comenzando con Adán, nos vamos a equivocar. Simplemente obedezcamos. Sí, pero pastor, el mundo necesita otra cosa. ¿Qué necesita? O sea, si nosotros le damos al mundo todo el dinero que el mundo quiere, ¿cree usted que se va a convertir al Señor? Si le damos al mundo todo el conocimiento que el mundo quiere, ¿cree usted que se va a convertir al Señor? Si le damos al mundo todo el éxito que el mundo quiere, ¿se va a convertir al Señor? Si le damos al mundo toda la salud que el mundo quiere, creyentes incluidos, ¿cree usted que nos vamos a convertir al Señor? El mundo necesita de Jesús. Definitivamente lo que el mundo necesita de Jesús. Hace unos días pudimos participar del velorio y el sepelio, en realidad, de la mamá de nuestro hermano José, 99 años. Y tú sabes cómo tenía 99 años. ¿A cuánto piensas tú llegar, hermano? Depende de la edad. 99 años. Y claro, cuando ya decían, no, me dieron unas palabras, cuando ya una persona está a esa edad y fallece, no, ya se entiende, ya era hora. Pero sí, así. Entonces, cuando se fallecen más jóvenes, ahí sí las cosas son distintas. Además, si usted está con fuerzas, ¿usted qué va a pensar en mi amor? No soy yo que pensamos. ¿Cuántos acá presentes ya tienen su nicho en el cementerio? Comprado. ¿Cuántos sacan los de estas cosas? Porque tampoco tenemos plata, porque se carga ya.
nosotros nos pasa, como hijos de Dios, como miembros de su iglesia nos pasa. No que sí, viva, y todo simplemente hagamos. Pero si no es eso lo que Dios está haciendo. Y encima le echamos la culpa, no, porque si esto ha pasado, porque Dios así lo ha permitido. O Dios así lo ha querido. O sea, Dios tiene un doble mensaje. No es Dios. Es nuestra pobre fe y nuestra pobre intimidad con Dios. Por eso es que Dios está trabajando para que a través de la edificación de las iglesias, de la palabra del Señor, nuevamente el versículo 13, todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento, la intimidad, la comunión, ¿sí?, del Hijo de Dios. Que como iglesia seamos como un varón perfecto, un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de sus iglesias. Que seamos como un varón perfecto. Y no nos dice, por lo tanto, miren a la iglesia, miren a la iglesia, miren a la iglesia, o miren por último a la hermana, no nos dice eso. ¿A la medida de quién? Jesús. A la medida de la estatura de que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Hagamos. Si hay un mensaje que nos aparta de esto, no lo escuchemos. Y que más bien nuestras miradas estén en el mensaje que Jesús quiere para mí. Porque ese es el mensaje que Dios nos está dando para que nosotros podamos ministrar. Cada uno de nosotros, hermanos, entendamos con expresión la iglesia de esperanza. Ojalá que lo sepamos. O en su defecto, cuán especial la iglesia es para Jesús. Ojalá que para los de Jesús sea especial. Con Jesús, su iglesia. De lo contrario, más que sumar, vamos a restar. Y dentro, y eso ya está dentro de lo esperado. Queremos votar a los de la iglesia, los que no queremos sumar. No. Y aquellos que más bien antes de sumar disminuimos, entonces nos deben sacar de nuestra vida. La idea es que ustedes, hermanos, seamos personas de fe en Jesús. Agradecidos por la obra que Él hizo en nosotros en la cruz y sigue haciendo por nosotros hasta cuando Él. Escuchemos a Jesús. Nos ponemos todos. Gracias, Padre, una vez más por tu vida. Gracias, Señor, porque en Jesús aquel que lo llena todo, aquel que lo cubre absolutamente todo, nos brindas a nosotros la posibilidad de que también servimos. Si el Padre fue grato a ti y es grato a ti, sin duda que cuando nosotros también le permitamos a Jesús llenar nuestro ser, vamos a ser gratos. Perdónanos por equivocarnos. Y perdónanos, Señor, por escuchar nosotros mensajes alrededor nuestro, incluido el de uno mismo. Ojalá simplemente entendamos para que seas tú, Señor, el que recibe el honor y la gloria
desees el mundo, Señor, también beneficiar de sí con la obra que tú haces en esta tu iglesia y ojalá en cada una de tus iglesias. Nosotros pensamos y decimos que amamos a las personas alrededor nuestro. Pero mientras nosotros simplemente conectemos con ellos y pensemos como ellos, posiblemente no vamos a llegar. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres, nosotros pudiésemos ser como iglesia y como miembro de tu Señor. A recién allí tener la seguridad de que podemos ser tu bendición. En Jesús, te pedimos estos nombres. Amén. Hermanos, busquen en los himnos el número 293. ¿Sabía usted en el capítulo 5,
es que para que esto se vea beneficiado, esto primero es necesario. El alma de Jesús es necesario. Yo soy un discípulo, ¿por qué no es esto? ¿Acaso usted no quiere tener un brazo bueno y tranquilo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que lo tiene cuando no lo tranquilo? De lo contrario, siempre vamos a estar echando la culpa. Antes que en usted, antes que en mí, por eso es que Jesús nos está diciendo casa. ¿Quién quiere tener una familia tranquila? Nos cuesta ser una familia que podamos dar la bendición para que nos y seguimos echando la culpa a los que nos acusados del problema es eso. Lo triste es que a pesar de que nos damos cuenta de esto, seguimos nosotros ausentándonos de eso y seguimos ausentándonos. ¿Qué pasa? Peor lo hacemos porque conforme lo vamos repitiendo, endurecemos nuestro corazón. Necesitamos. Entiende, ¿cierto? Comprendo lo que Dios quiere. La Biblia es clara. Por lo tanto, usted entiende también que necesita pedirle perdón a Dios. Habla de su corazón, sea honesto. No mismo, porque vamos a endurecer más nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando usted golpea la pared, una de dos, ¿qué pasa con su mano? Se encalla. ¿Qué pasa cuando hacemos lo mismo? Su corazón se encalla. Necesitamos arrepentirnos. Ahora sí, hermano Bernardo, ¿qué dijo? Reverencia, hermanos. Señor Padre Santísimo, gracias, Señor, definitivamente por la bendición que representa la Iglesia, Señor. Gracias, Señor, por la bendición del servicio del día de hoy, Señor. Gracias por el mensaje que hemos podido recibir, Señor, no solo mediante el pastor, sino mediante lo que hemos cantado, Señor. Gracias porque eres muy claro, Señor, en lo que nos enseñas, eres muy claro en lo que deseas para tu Iglesia, Señor. Y que es definitivamente que te dejemos, Señor, el control a ti. Que ojalá, Señor, en cada una de nuestras vidas podamos buscarte, Señor, podamos rendirnos, podamos, Señor, como dijo el último himno que cantamos, ¿no? Traerte en nuestras vidas, Señor, y que seas tú que hagas lo que desees con ellas, Señor. Gracias, Señor, por el momento que hemos tenido el día de hoy, Señor. Perdónanos porque definitivamente vivimos lo contrario, Señor. Perdónanos porque nuestras vidas, Señor, demuestran que no nos importa, Señor, muchas veces lo que nos puedas enseñar. Perdónanos, Señor, ayúdanos a darnos cuenta, a reflexionar en qué estamos viviendo, Señor. Que no vivamos solo por vivir, Señor, sino que vivamos, ojalá, para ti. Te agradezco, Señor, una vez más por el servicio. Te pido por el resto del día que pueda ser, ojalá, Señor, siempre para darte gloria. Todos sus favores te los pido en el santísimo nombre de Dios Jesús. Ahí permaneciendo de pie, vamos a representar su templo el día de hoy. Por favor, nos ayuden en esta mañana. Hermano José, por favor, se nos ayuda. Así, no está bien. Si usted tiene a bien
darnos media hora y 20 minutos, yo no sé cómo lo que hacemos, y si no puede, no sé. Gracias, hermanos. Nos preparamos para la sesión de iglesia, una sesión extraordinaria de iglesia. Por favor, preparemos.